¿Has oído hablar de un libro tan misterioso que, durante siglos, fue considerado demasiado peligroso para ser leído? Un libro que habla de ángeles caídos, de secretos escondidos en los cielos, de gigantes que caminaron sobre la tierra y de profecías que parecían revelar lo invisible. ¿Por qué este texto fue dejado fuera de la Biblia? ¿Qué había en él de tan perturbador que hizo que los líderes religiosos lo prohibieran? Hoy, no vas a escuchar solamente sobre reyes, profetas o apóstoles. Vas a entrar en una narrativa rodeada de sombras y revelaciones. Vamos a volver al tiempo en que hombres y ángeles parecían caminar lado a lado y en que los límites entre el cielo y la tierra eran frágiles como un velo. Esta noche vas a descubrir la historia del libro más prohibido de la Biblia. Vas a recorrer sus corredores ocultos, escuchar sus palabras antiguas y comprender por qué hasta hoy despierta fascinación, temor y curiosidad. Antes de comenzar este viaje, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Así te aseguras de que siempre te lleguen nuevas historias bíblicas para dormir, trayendo conocimiento, descanso y reflexión. Ahora encuentra una posición cómoda. Cierra los ojos, respira profundo. Deja que mi voz te conduzca suavemente hacia dentro de este misterio antiguo, un secreto guardado por milenios, listo para ser revelado a ti. Hubo un tiempo en que la tierra era simple, un tiempo en que los pasos de los hombres aún resonaban como si fueran parte del propio respirar de la creación. No había murallas, ni ejércitos, ni ciudades que rugían con el ruido de las multitudes. Había solo aldeas pequeñas, campos verdes, ríos que serpenteaban como cintas de plata bajo el sol, y cielos tan claros que parecían tocar la tierra en su borde más distante. Era un mundo que todavía no había sido cubierto por la violencia. Los hombres vivían con sus familias, cultivaban la tierra, miraban al cielo y sabían que no estaban solos. Al caer la tarde, cuando el viento soplaba más suave, levantaban los ojos y veían las estrellas. Y las estrellas, en su danza silenciosa, recordaban que había algo mayor vigilando desde lo alto. Los límites entre lo humano y lo divino no eran tan firmes como hoy. Era como si una cortina fina separara lo visible de lo invisible, y en ciertas noches esa cortina temblaba. Muchos creían escuchar voces suaves en el viento, como si mensajeros celestiales se inclinaran para oír las conversaciones humanas. Otros juraban que en sueños habían visto luces caminando entre las colinas, tan bellas y radiantes que no podían confundirse con hombres. Las mañanas nacían llenas de esperanza. El rocío cubría la hierba como pequeñas perlas, y cada respiración parecía renovada. Los animales se movían en armonía, rebaños pastaban en paz, aves surcaban el aire en círculos graciosos, ríos cantaban en caída ligera. El mundo era jardín. El mundo aún no conocía el peso de la sangre derramada. Los hombres eran simples en sus modos. No conocían todavía el hierro forjado en armas, ni las guerras organizadas. Sus manos eran usadas para plantar, cosechar y cuidar. Había fiesta en torno a las cosechas, alegría en el nacimiento de los niños, silencio respetuoso ante la muerte, y en todo se percibía una reverencia, como si cada vida fuera un hilo tejido en el gran manto de la creación. Pero por encima de ellos, había ojos que observaban, seres hechos de luz, mensajeros del Altísimo, que contemplaban la tierra con admiración y celo. Eran los vigilantes, colocados para guardar los secretos del cielo y vigilar los pasos de los hombres. Desde lo alto, veían cómo la humanidad crecía, cómo el corazón humano buscaba comprender los misterios de la existencia. La mirada de esos ángeles no era distante. Se inclinaban sobre la frontera del cielo, observando los gestos simples de los hombres, el padre que enseñaba al hijo a plantar semillas, la madre que acunaba al niño en brazos, la joven que cantaba al amanecer. Cada escena, aunque pequeña, resplandecía para ellos como reflejo de la obra de Dios, y había en todo una armonía profunda. El cielo y la tierra parecían caminar lado a lado. Los hombres aún no habían aprendido a corromper con orgullo lo que les había sido dado. La creación era como una sinfonía en equilibrio. Cada árbol, cada manantial, cada latido, todo vibraba en sintonía con el Creador. Sin embargo, esa proximidad
tenía algo de peligroso. La frontera entre lo humano y lo divino era frágil. El hombre miraba al cielo y deseaba comprender más de lo que le era permitido. El ángel miraba a la tierra y en silencio comenzaba a sentir algo que no le pertenecía. Ese límite tenue era como un velo de seda tendido entre dos mundos. Bastaría un soplo más fuerte para rasgarlo. En aquel tiempo, no había murallas para separar al hombre de la naturaleza, ni templos de piedra que aprisionaran lo sagrado. El encuentro entre creador y criatura podía suceder a la sombra de un árbol, en el curso de un río, en el silencio de una noche estrellada. El hombre se sentía cercano a Dios, no por rituales complicados, sino por caminar en la simplicidad de la vida. Era común que alrededor del fuego, los más viejos contaran historias sobre el principio. Hablaban del jardín de donde vinimos, de la voz que moldeó el polvo y sopló vida, de la promesa de que la luz nunca dejaría la tierra. Esas historias no eran solo memoria, eran también puente. Cada palabra recontada traía a la mente el recuerdo de que el mundo visible no era todo, de que había misterios más allá del alcance humano. Los niños escuchaban en silencio, con los ojos abiertos como pequeñas lunas, intentando imaginar cómo sería oír la voz del Creador en la frescura de la tarde. Las madres sonreían, guardando esas historias en el corazón, y los padres miraban al cielo, seguros de que, aunque distantes del paraíso perdido, no estaban abandonados. Así era la tierra antes de la corrupción, un lugar donde la inocencia aún brillaba como lámpara encendida, donde los hombres todavía no habían sido instruidos en el arte de la guerra, ni seducidos por encantamientos prohibidos, donde los días se sucedían como olas tranquilas, y la cercanía del cielo se percibía en cada detalle. Pero en las alturas, los vigilantes seguían mirando, observaban más de cerca de lo que debían. Sus corazones, hechos para adorar a Dios, comenzaron a desviarse. Entre el encanto por las estrellas y el silencio de las noches humanas, nació un deseo pequeño al inicio, como semilla escondida, pero que pronto se convertiría en un árbol de sombras. Y fue así, en ese tiempo de simplicidad, que comenzó a formarse la trama de la caída, porque el mundo era puro, pero el corazón de los hombres era frágil, porque los ángeles eran de luz, pero no estaban exentos de elección, y bastaría un paso, un único paso en falso, para que la armonía se rompiera y la tierra descubriera lo que era la corrupción. Aún había paz, aún había belleza, aún existía la proximidad suave entre cielo y tierra, pero el silencio de ese tiempo cargaba también la expectativa de lo que estaba por venir, como si la propia creación respirara en espera. Y así se mantenía el mundo, un jardín vivo, bajo la mirada de los cielos, con límites frágiles como velo, un velo que en breve sería rasgado. En el silencio de las alturas, donde el firmamento se alza como una bóveda infinita de luz y sombra, había aquellos que observaban. Eran llamados vigilantes, porque su misión era ver. Puestos como centinelas sobre la creación, no estaban sujetos al sueño ni al olvido. Desde lo alto, contemplaban la tierra como quien contempla un jardín confiado a las manos de hombres frágiles. Día tras día, ellos veían el ritmo de la humanidad. El niño que corría descalzo sobre la hierba, persiguiendo el viento como si fuera un juguete. La joven que trenzaba su cabello junto al río, reflejada en sus aguas, mientras cantaba una melodía que solo ella conocía. El padre que al caer la tarde, reunía a la familia alrededor del fuego y contaba historias antiguas. Todo eso estaba delante de los ojos de los vigilantes y nada se les escapaba. Al principio, su mirada era solo obediencia. Contemplaban la obra de Dios con reverencia, registrando en silencio cada movimiento de la creación. El brillo del sol, el ciclo de la luna, el brotar de las semillas, todo era motivo de alabanza. Pero con el tiempo, algo cambió. Lo que antes era simple vigilia comenzó a convertirse en fascinación. Los hombres, hechos de polvo, despertaban en los vigilantes una curiosidad extraña. Su vulnerabilidad los hacía únicos. Diferían de los ángeles, que eran de fuego y viento, porque llevaban en sí la debilidad, la sed, la necesidad de sustento. Y paradójicamente, era en esa fragilidad donde se escondía una belleza irresistible.
Las mujeres en especial llamaban la atención de los vigilantes. Sus sonrisas eran como destellos de aurora. Sus pasos dejaban huellas en la tierra que parecían florecer por donde pasaban. Sus ojos brillaban como estrellas reflejadas en charcos de agua. Y los vigilantes, que habían sido creados para contemplar solo la gloria del Altísimo, ahora se perdían en ese reflejo humano. De noche, cuando la tierra dormía, descendían un poco más cerca. Aún no atravesaban la frontera, pero se inclinaban sobre ella. El viento que pasaba entre los árboles llevaba consigo murmullos que no pertenecían a la tierra. Los sueños de los hombres, suaves y fragmentados, parecían subir hasta ellos, y muchos de los vigilantes quedaban atrapados en esas imágenes nocturnas. En lo alto de las montañas invisibles comenzaron a reunirse. Sus conversaciones eran bajas, como truenos distantes. «¿Veis cuán hermosas son las hijas de los hombres?», decía uno. Otro respondía, «Sí, sus ojos son como llamas que no se apagan». Y así, poco a poco, lo que era solo admiración se transformaba en deseo. Al inicio, había resistencia. Algunos recordaban su misión: fuimos puestos para vigilar, no para poseer. El Creador nos dio orden, y de ella no podemos apartarnos. Pero el silencio de los otros era revelador. El corazón ardía, y aunque sabían del peligro, la chispa ya había sido encendida. Cada encuentro aumentaba la tensión. Cada mirada lanzada de la tierra al cielo parecía una invitación. Cada canto entonado a la orilla del río resonaba en sus oídos como una melodía prohibida. Y el velo que separaba lo divino de lo humano, tan delicado, comenzaba a rasgarse. Había noches en que los vigilantes no lograban apartarse. Quedaban suspendidos sobre los campos, observando a las mujeres dormidas, sus rostros iluminados por el brillo de la luna. Otros se encantaban con las risas durante el día, con la suavidad de los gestos, con la forma en que sus cabellos danzaban al viento. Y cuanto más veían, más querían. El deseo no crecía como una explosión repentina, sino como raíces que se profundizan en silencio. Primero, era solo contemplación. Después, era encantamiento. Luego, se volvió obsesión, hasta que ya no podían pensar en su misión, sino solo en aquello que sus ojos no deberían haber amado. Algunos vigilantes intentaron alejarse. Subieron más alto, lejos de la visión de los hombres. Buscaron cantar de nuevo los himnos antiguos, volviendo sus ojos al trono eterno. Pero incluso allí, en las alturas, la memoria de la tierra los perseguía. El recuerdo de una sonrisa, de una voz, de una forma delicada los ataba más que cadenas, y el silencio de los cielos fue siendo quebrado. Entre ellos, surgió un susurro. «¿Y si descendiéramos?». Era solo una frase, lanzada como piedra en aguas tranquilas, pero hizo ondas, y otros comenzaron a pensar lo mismo. «¿Y si tocáramos lo que vemos? ¿Y si nos uniéramos a ellas?». Así, lo que era misión se transformó en tentación. Lo que era obediencia se transformó en rebeldía. La mirada que debía estar vuelta al Creador estaba ahora presa del polvo de la tierra. Y en el corazón de los vigilantes nacía una llama peligrosa, una pasión prohibida, que pronto cambiaría para siempre el destino del mundo. Seguían observando, pero ya no era vigilancia, era espera. Cada gesto de las mujeres era como señal secreta, cada noche era como invitación, cada aurora era más difícil de soportar. Los cielos, que debían ser lugar de luz inmaculada, ahora eran escenario de un conflicto interno, entre la fidelidad y el deseo, entre la orden y la pasión, entre lo eterno y lo efímero. Y la tierra silenciosa no sabía lo que estaba a punto de suceder. Los hombres seguían sus rutinas, cosechaban, sembraban, amaban y cantaban. Ignoraban que eran observados no solo con cuidado, sino con deseo. No sabían que por encima de ellos, ángeles se inclinaban peligrosamente para quebrar la orden del Altísimo. Fue en ese tiempo que la historia comenzó a inclinarse hacia la caída, porque nada permanece oculto para siempre. La mirada prolongada se convertiría en paso, el deseo reprimido se convertiría en pacto, y la frontera que aún sostenía cielo y tierra estaba a punto de deshacerse. Las noches se hicieron más pesadas en el corazón de los vigilantes. Ya no bastaba solo mirar, ya no bastaba solo contemplar en silencio. El deseo que había comenzado como admiración ahora
ardía como fuego contenido, y cada uno de ellos sabía que no podría guardarlo para siempre. Era una pasión que crecía, prohibida y peligrosa, pero irresistible como la caída de un rayo. Fue entonces cuando los líderes entre ellos convocaron una reunión, no en las llanuras, no en las aldeas, sino en la cima de una montaña tan alta que parecía tocar las estrellas. Allí, en medio del viento frío y del silencio profundo, los vigilantes se reunieron. Sus formas centelleaban en la oscuridad, luces que no pertenecían a la tierra, pero que esa noche ya no estaban vueltas al Creador, estaban vueltas a su propio deseo. Uno de ellos, de voz firme y mirada ardiente, fue el primero en hablar. «¿Veis cuán hermosas son las hijas de los hombres? Cómo sus ojos brillan como estrellas sobre las aguas, cómo sus voces suenan como música al atardecer». Los otros murmuraron en acuerdo. Muchos habían intentado resistir, pero no podían negar lo que sentían. Cada uno llevaba dentro de sí el mismo fuego. «Descendamos hasta ellas», dijo otro, y su voz sonó como trueno contenido. «Tomemos esposas entre las mortales, unámonos a ellas y engendremos hijos, pues si nos quedamos solo observando, seremos consumidos por nuestra propia llama». Pero hubo vacilación. Entre los reunidos, algunos temían la sentencia del Altísimo. «¿Y si somos castigados? ¿Y si este paso es nuestra ruina? Pues no fuimos hechos para esto, y el Señor ciertamente no permanecerá en silencio». Fue entonces cuando su líder respondió, con palabras calculadas: «Si somos solo algunos, tal vez seamos condenados. Pero si somos todos, ¿quién podrá contra nosotros? Si unimos nuestra decisión en un juramento, no habrá vuelta atrás, y así seremos fuertes. Lo que solo sería debilidad, juntos será poder». El viento sopló sobre la cima, como si la propia creación temblara ante lo que estaba por suceder. Los vigilantes se miraron entre sí, y sus ojos brillaban como brasas. El silencio que siguió no era indecisión, sino expectativa. Uno a uno, comenzaron a inclinarse, cediendo al llamado del deseo, hasta que todos, sin excepción, estuvieron de acuerdo. Allí, sobre la montaña, hicieron un pacto, juntaron sus manos, y con palabras solemnes sellaron el juramento. Prometieron descender juntos, sin retroceder, sin volver atrás. La rebeldía ya no sería de algunos, sino de todos. Y ese juramento resonó en los cielos como grieta en un cristal perfecto. En ese instante, el orden del Creador fue quebrado. Lo que era vigilia se transformó en rebelión. Lo que era misión se convirtió en conspiración. El pacto secreto de los vigilantes había sido sellado, y nada más podría detener el curso de la caída. Después de la reunión, permanecieron en silencio por un tiempo, como quien percibe el peso de lo que acaba de hacer. Pero ya no había retorno. Cada mirada, cada palabra, cada promesa, los había atado a un camino sin regreso. El deseo ya no era solo chispa, era fuego, y ese fuego pronto incendiaría la tierra. La noche siguiente trajo consigo un cielo extraño, pesado. Las estrellas parecían más distantes, y el viento que soplaba sobre los valles llevaba un presentimiento. Los hombres dormían en sus casas, ignorando que sobre ellos se preparaba una transgresión que cambiaría el destino del mundo. Y entonces, el silencio se rompió. Como relámpagos rasgando la oscuridad, los vigilantes descendieron. Luces atravesaron el firmamento, no como mensajeros, sino como amantes rebeldes. Sus pies tocaron el polvo, y la tierra tembló bajo su presencia. Lo que hasta entonces era solo mirada y deseo, se convirtió en acto. Las hijas de los hombres los recibieron con asombro y temor. Había en ellos una belleza diferente, una fuerza que no podía compararse con la de los mortales. Eran luz que caminaba, eran voces que sonaban como melodías poderosas. Y las mujeres, frágiles ante aquella presencia, no resistieron. Tomaron esposas, se unieron a ellas, y de esas uniones nacerían los gigantes. Pero esa ya es otra parte de la historia. Lo que importa es que en aquella noche de pacto y rebelión, la frontera entre el cielo y la tierra fue atravesada. Los vigilantes, antes guardianes, se convirtieron en transgresores, y la caída comenzó. Los cielos guardaron silencio por un tiempo, pero los ecos de aquel pacto ya resonaban en el trono eterno. Pues nada que sucede,
aun en secreto, escapa a la mirada del Altísimo, y los vigilantes, ciegos por el deseo, aún no comprendían que habían sellado no solo su propio destino, sino el destino de toda la tierra. La noche en que los vigilantes descendieron no fue como las otras. El cielo, acostumbrado al silencio sereno de las estrellas, comenzó a pulsar con una claridad extraña. Era como si relámpagos se movieran lentamente, surcando el firmamento sin trueno, sin tormenta. Los hombres en sus aldeas alzaron los ojos y quedaron inmóviles. Algunos pensaron que era el anuncio de una nueva aurora, otros que el propio Creador se acercaba. Pero lo que veían no era bendición, era el inicio de la caída. Desde lo alto de la montaña donde habían sellado el pacto, los vigilantes rasgaron el velo entre el cielo y la tierra. Sus formas brillaban como fuego vivo, pero también había en ellas una sombra densa, como si la propia luz hubiese sido contaminada. Eran ángeles, sí, pero ya no resplandecían con la misma pureza. La rebelión marcaba sus alas invisibles, y la tierra sentía el peso de sus pasos. Tocaron el suelo en medio de llamas suaves, que iluminaban los valles como si fuera de día. Los hombres se escondieron, temiendo lo que veían. Las mujeres, sin embargo, contemplaban aquellas figuras con asombro y fascinación. Había en ellos una belleza que no podía compararse con la de ningún mortal. Sus ojos ardían como estrellas, sus voces sonaban como canciones profundas, su porte era majestuoso. Eran diferentes, y era precisamente esa diferencia lo que los hacía irresistibles. En aquella primera noche, se acercaron a las aldeas con cautela. No venían como guerreros, sino como seductores. Sus palabras eran suaves, sus manos extendidas como quien ofrece dádivas. Trajeron con ellos secretos, piedras brillantes que jamás habían sido vistas, metales que centelleaban al fuego, perfumes desconocidos que adormecían los sentidos. A los ojos humanos eran presentes divinos, pero en realidad eran cadenas invisibles, instrumentos de corrupción. Las mujeres los recibieron con asombro. Algunas retrocedieron, intentando resistir a aquel hechizo, otras se dejaron envolver por el resplandor que no era de la tierra, y los vigilantes, que habían jurado en secreto, cumplieron su promesa. Tomaron esposas entre las mortales, y el velo que separaba cielo y polvo fue rasgado para siempre. A la mañana siguiente, los campos estaban diferentes. Había huellas profundas en la tierra, como si colosos hubieran caminado sobre el rocío. Las aldeas murmuraban sobre luces que descendieron del cielo, sobre voces que resonaron en la noche. Muchos temieron, otros celebraron. Algunos creyeron que habían recibido dioses, y comenzaron a reverenciar a los vigilantes como si fueran señores de la tierra. Pero aquello era solo el inicio. Con el paso de los días, los ángeles rebeldes comenzaron a enseñar. Uno reveló cómo extraer del suelo metales duros, cómo moldearlos en hojas afiladas. Otro mostró a las mujeres cómo pintar los ojos, cómo adornar el cuerpo con encantos que confundían los corazones. Hubo quien enseñó hechizos, encantamientos, secretos de espíritus. Hubo quien reveló las señales de los astros, no como mapas del tiempo, sino como caminos de idolatría. Con cada enseñanza, la tierra se desviaba más de su curso. Lo que antes era inocencia se convertía en corrupción. Lo que era simplicidad se convertía en vanidad. Los hombres, que antes vivían del fruto del campo y de la paz del rebaño, comenzaron a fabricar armas, a guerrear entre sí, a desear lo que no les pertenecía. Y las mujeres seducidas concebían hijos que no eran como los otros. Criaturas que nacían más grandes, más fuertes, con ojos llameantes y pasos pesados. Eran los Nefilim, gigantes que pronto se extendieron como sombras sobre los campos. Con cada nacimiento, la tierra temblaba, y el corazón de los hombres se llenaba de miedo. Los vigilantes habían descendido como amantes, pero su presencia pronto se convertiría en maldición, porque lo que parecía gloria era, en verdad, ruina. Lo que parecía dádiva era veneno, y los cielos, silenciosos por un instante, observaban. Enoc, que caminaba con Dios, sintió en el espíritu el peso de aquella transgresión. Veía en los ojos de los hombres el asombro y el miedo. Oía las risas estruendosas de los gigantes que comenzaban a crecer,
consumiendo todo lo que encontraban. Percibía el olor de la corrupción esparciéndose como humo, y en sus noches de oración lloraba delante del Creador, pidiendo que la justicia no tardara. Pero para los vigilantes no había regreso. Ellos habían escogido, habían sellado un juramento que los ataba a la tierra, y ahora sabían que el precio sería alto. Aún así, continuaban, porque el deseo, una vez acogido, ya no podía ser contenido. Así fue la bajada de los vigilantes, no solo un movimiento del cielo a la tierra, sino una caída que cambiaría para siempre la historia. Lo que era pureza se convirtió en profanación, lo que era vigilia se convirtió en traición, y la tierra, antes jardín, comenzaba a transformarse en campo de sombras, y los hombres, sin darse cuenta, recibieron en sus casas a los heraldos de la ruina. Del vientre de las mujeres nacieron hijos diferentes de todo lo que la tierra había conocido, niños que aún en brazos ya eran más grandes que otros de su edad. Sus ojos tenían un brillo inquietante como brasas que nunca se apagaban. Sus manos, todavía frágiles, se cerraban con la fuerza de hombres adultos, y a medida que crecían, se volvían colosos, sombras vivas que parecían tocar el cielo con la cabeza. Los hombres los llamaron Nefilim, los caídos, los gigantes. Su presencia transformaba el mundo en espanto. Cuando pasaban, los campos temblaban bajo sus pies, como si la propia tierra no soportara su peso. Su risa resonaba como trueno, y sus ojos ardían como relámpagos contenidos. Eran hijos de la transgresión, frutos de la unión entre ángeles y mortales, y llevaban en sí una herencia que no pertenecía a este mundo. Al principio muchos se maravillaron. Los gigantes eran vistos como semidioses. Algunos los reverenciaban, esperando que su fuerza fuera bendición para los hombres. En las aldeas, erigían altares para ellos, ofreciendo cosechas y animales, como si pudieran ser complacidos. Pero pronto la ilusión se deshizo, porque los Nefilim no estaban allí para proteger, sino para devorar. Su apetito era insaciable. Devoraban rebaños enteros, arrancaban árboles como quien arranca hierbas, sorbían ríos como tragos de agua, y cuando nada más les bastaba, se volvían contra los propios hombres. Aldeas enteras eran destruidas por sus manos. Niños y mujeres lloraban en las cavernas, intentando esconderse de sus pesadas pisadas, pero no había refugio seguro. Donde los Nefilim caminaban, la tierra se llenaba de miedo. La violencia se esparcía como fuego en bosque seco. Los hombres, que antes vivían en paz, ahora aprendían a luchar por la supervivencia. La sangre corría por los valles, y los gritos de la creación subían como humo hasta los cielos. El jardín que un día reflejaba la armonía del Creador, ahora se transformaba en campo de ruina, y los vigilantes, lejos de arrepentirse, seguían corrompiendo. Se enorgullecían de su descendencia, enseñaban a los hombres artes cada vez más oscuras, mostraban cómo forjar armas aún más afiladas, cómo invocar espíritus, cómo manipular los astros en busca de poder. Las mujeres seducidas se adornaban con encantos que aumentaban la vanidad. La humanidad, antes simple, ahora se hundía en abismos de conocimiento prohibido. Enoc observaba todo con ojos afligidos. Veía la tierra gemir bajo el peso de la violencia. Veía los ríos manchados de sangre, los campos devastados, las familias destruidas. Sentía en su corazón que la creación clamaba por justicia, como una herida abierta ante el trono de Dios. Y de noche, en sus oraciones, elevaba el lamento de los justos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo prosperarán los violentos? El Altísimo oyó. Los ángeles fieles llevaron delante de él los registros de la corrupción. Nada estaba oculto, ni el pacto secreto de los vigilantes, ni el nacimiento de los gigantes, ni el sufrimiento de los hombres. El libro de las obras humanas estaba lleno de violencia, y el juicio no tardaría. Mientras tanto, los Nefilim crecían en número y en poder. Luchaban entre sí, arrasando aldeas en medio de sus combates. Robaban el alimento de los hombres, exigían ofrendas, imponían terror. Sus cuerpos eran tan descomunales que el simple golpear de sus pasos rajaba piedras, y el balanceo de sus brazos derribaba árboles enteros. Había noches en que las madres acunaban a sus hijos en silencio,
temiendo que la risa de un gigante resonara en el valle. Había mañanas en que los hombres se reunían solo para encontrar los campos devastados, las casas en cenizas, los rebaños desaparecidos. Y ante esto, muchos comenzaron a perder la fe. Se preguntaban si el Creador aún los veía, si el cielo aún recordaba la tierra. Pero Dios veía, Enoc lo sabía. En su corazón, él ya había contemplado lo que vendría, la sentencia contra los ángeles rebeldes y la destrucción de los gigantes. Aún así, el sufrimiento parecía crecer cada día. El mundo, que había nacido jardín, ahora era casi desierto. El aire, que antes traía perfumes de flores y frutos, ahora llevaba el olor de sangre y cenizas. Los Nefilim, hijos de la rebelión, se convirtieron en el mayor símbolo de la corrupción. Su presencia recordaba que el límite entre cielo y tierra había sido quebrado, y que esa transgresión no quedaría impune. Y así, mientras la humanidad gemía bajo su peso, los cielos preparaban el juicio, porque ninguna violencia escapa para siempre, ninguna corrupción permanece sin respuesta, y el destino de los gigantes, tan aterrador como su fuerza, ya estaba escrito delante del trono eterno. Los Nefilim se esparcían por la tierra, y donde caminaban dejaban rastros de miedo y destrucción. Pero no era solo la violencia de esos gigantes lo que corrompía el mundo. Había algo aún más profundo, más sutil, más envenenado, porque los vigilantes, satisfechos con su rebelión, comenzaron a derramar sobre los hombres aquello que hasta entonces era guardado solo en los cielos. Secretos que jamás debieron ser revelados. Ellos habían descendido no solo para poseer, sino también para enseñar. Y cada enseñanza era como una hoja invisible que hería la inocencia de la humanidad. Uno de los ángeles reveló cómo extraer del corazón de la tierra metales pesados, cómo hervir la piedra, separar el hierro del mineral y moldearlo en hojas que brillaban bajo el sol. Los hombres aprendieron a forjar espadas, lanzas, cuchillos. El hierro que podría servir al trabajo de la tierra se convirtió en instrumento de guerra. Pronto, aldeas antes pacíficas se armaban unas contra otras. Donde antes había solo disputas simples por cosechas, ahora había sangre derramada en batallas. Otro vigilante enseñó a las mujeres a manipular su encanto. Les mostró cómo triturar piedras en polvo colorido para teñir los ojos, cómo realzar el rostro con tinturas, cómo usar adornos para despertar deseo. Lo que antes era simplicidad se convirtió en vanidad. Las mujeres comenzaron a mirarse en los reflejos de las aguas con un nuevo encanto, y los hombres, dominados por el deseo, ya no veían la pureza. También hubo aquel que enseñó encantamientos, palabras susurradas en la oscuridad, gestos secretos, fórmulas para invocar fuerzas invisibles. Y muchos hombres, seducidos por la promesa de poder, comenzaron a llamar espíritus y a inclinarse ante ellos. Lo que era fe en un Dios único se fue corrompiendo en prácticas ocultas. Otro vigilante reveló las señales del cielo, mostró el movimiento de los astros, el ciclo de las estrellas, no como poesía de la creación, sino como llaves para dominar y manipular el destino. Los hombres comenzaron a creer que podían controlar el futuro, que podían doblar el tiempo con ofrendas y sacrificios. La adoración al Creador fue sustituida por la idolatría de las constelaciones, y no paró allí. Enseñaron también el arte de las joyas, la talla de piedras, el brillo del oro y de la plata. Lo que antes era solo polvo del suelo, ahora se convertía en objeto de codicia. Los hombres mataban para poseer metales que no podían comer, las mujeres cambiaban su honra por adornos que no podían saciar el hambre. La tierra gemía, porque cada secreto revelado era como una semilla envenenada plantada en el corazón humano. Lo que parecía sabiduría era, en verdad, corrupción. Lo que parecía avance era caída. Y poco a poco la humanidad se apartaba del Creador, encantada con los dones que en verdad eran cadenas invisibles. Los Nefilim se alimentaban de esa corrupción. Usaban armas forjadas, exigían joyas y tributos, imponían miedo con hechizos, se volvían señores de la tierra, y los hombres frágiles ya no sabían distinguir lo correcto de lo errado. Enoc observaba todo con angustia. Veía el falso brillo de las armas bajo el sol, veía mujeres cubiertas de adornos,
pero con el corazón vacío. Veía hombres que ya no oraban al Altísimo, sino que murmuraban fórmulas aprendidas con los vigilantes, y en su espíritu sabía, el límite había sido traspasado. En sus visiones, Enoc contempló el libro eterno, donde cada acto era registrado. En él estaban las obras de los hombres, las corrupciones de los ángeles, los crímenes de los gigantes, y en cada página, el peso aumentaba. El juicio ya no era solo promesa, era inevitable. Pero la humanidad, ciega, no lo percibía. Encantados por los secretos prohibidos, creían estar más fuertes, más sabios, más bellos. No veían que estaban solo más cerca de la ruina. El mundo que un día fue jardín ahora era un teatro de vanidad y violencia. El hierro servía para matar. Las estrellas eran adoradas como dioses. La belleza era usada como máscara para el vacío. Y los espíritus rebeldes se alimentaban de ese engaño. Fue en ese tiempo que el clamor de los justos se volvió aún más fuerte. Ellos veían a sus hijos seducidos, a sus hijas corrompidas, a sus hogares destruidos, y alzaban sus voces al cielo. Señor, mira lo que sucede sobre la tierra, mira cómo la obra de tus manos está siendo profanada. Y el Señor veía. Los ángeles fieles llevaban delante de él cada registro, cada lágrima, cada sangre derramada. El trono eterno no permanecía en silencio. El día del juicio ya estaba preparado, pero los vigilantes, ciegos por el orgullo, continuaban enseñando. Como maestros sombríos, esparcían sus lecciones por la tierra, enorgulleciéndose de la obra de sus manos. No percibían que el conocimiento que habían dado sería usado contra ellos, como testimonio de su propia caída. Y así, la tierra se hundió más profundamente en las tinieblas, porque los secretos del cielo, cuando son arrancados antes de tiempo, no traen luz, sino sombra, y la sombra ya cubría el mundo entero. La tierra ya no era la misma. Lo que un día floreció como jardín, ahora respiraba como un cuerpo herido. Donde antes el viento traía perfumes de flores y frutos, ahora cargaba el olor denso de sangre y humo. Las aguas que descendían de los montes no cantaban solo en sus caídas. Se mezclaba a ellas el lamento de los hombres, como si la propia creación llorara la pérdida de su inocencia. Las aldeas vivían en sobresalto. Cada aurora podía ser la última. Cada noche traía consigo el presagio de la destrucción. Los gigantes caminaban por los valles, devorando todo lo que encontraban. Sus pasos hacían temblar las colinas, sus ojos ardían como carbones incandescentes, y su hambre parecía no tener fin. Los campos eran arrancados, los rebaños desaparecían, los graneros eran vaciados, y cuando nada más quedaba, los nefilim se volvían contra los propios hombres, esparciendo ruina con sus manos colosales. Pero no eran solo ellos. Los propios hombres se habían vuelto extraños unos a otros. Armados con el hierro enseñado por los vigilantes, comenzaron a guerrear por territorio, por riquezas, por vanidad. Tribus enteras se levantaban contra tribus, aldeas contra aldeas. La sangre de los hermanos teñía la tierra, y los gritos de los muertos subían como humo delante del cielo. Las mujeres, antes simples en sus adornos, ahora exhibían pinturas y ornamentos que ofuscaban la pureza. Sus ojos, teñidos de colores extraños, seducían y engañaban. Los hombres hechizados se perdían en deseos que los alejaban aún más del Creador. La vanidad se extendía como fiebre, y lo que era don natural se transformaba en máscara para esconder corazones vacíos. Los encantamientos enseñados por los vigilantes se multiplicaron. De noche el sonido de voces murmurando fórmulas secretas resonaba por las aldeas. Altares eran erigidos, ya no al Dios único, sino a las estrellas y espíritus invocados en secreto. El cielo, que debía ser contemplado como obra del Creador, se convirtió en objeto de adoración e idolatría. Las constelaciones, antes señales del tiempo y del orden, fueron transformadas en dioses falsos. El corazón de los hombres se inclinaba cada vez más al mal. Lo que antes era bondad simple se volvió ambición desmedida. Lo que antes era cuidado por el prójimo se transformó en explotación y violencia. Los pequeños eran aplastados por los grandes, los débiles por los fuertes, los pobres por los ricos. La injusticia corría como río sin márgenes,
y no había quien pudiera contenerla. Enoc caminaba por la tierra y veía el peso de esa corrupción. Sus noches estaban llenas de oración y lágrimas. Veía a los niños llorando de hambre, veía los campos devastados, veía madres que se escondían en cuevas para proteger a sus hijos de los gigantes. Veía a hombres sacrificándose no por amor, sino por miedo a los dioses falsos que los vigilantes habían enseñado a adorar. El corazón de Enoc ardía de dolor, pero también de fe. Él sabía que el Creador veía. Él sabía que el Altísimo no permanecería en silencio para siempre. Y de hecho, los cielos estaban atentos. Los ángeles fieles registraban cada acto, cada lágrima, cada clamor. El libro eterno se llenaba de páginas manchadas por la corrupción de la tierra. El trono de Dios no ignoraba la sangre derramada. El juicio ya se acercaba como nube cargada, lista para desatarse. Pero para los hombres ciegos por la vanidad, parecía que nada cambiaría. Ellos creían que estaban más fuertes, más sabios, más bellos. Admiraban a los gigantes como señores, adoraban a los astros como dioses, se inclinaban ante ídolos hechos de piedra y metal. No percibían que caminaban hacia el abismo. El contraste entre lo que el mundo había sido y lo que se había convertido era como la diferencia entre la aurora y la noche más oscura. El jardín se había vuelto desierto, la paz se había transformado en guerra, la risa había sido sustituida por el llanto, la inocencia había sido desgarrada por la corrupción, y en medio de ese caos, la voz de los justos aún se alzaba. Eran pocos pero clamaban con fuerza. Sus oraciones subían como incienso delante del trono eterno. Señor, ¿hasta cuándo soportarás la violencia de la tierra? ¿Hasta cuándo triunfarán los rebeldes? El Altísimo escuchaba. Enoc lo sabía. Caminaba entre los hombres, pero llevaba en su corazón el reflejo de las visiones celestiales. Él sabía que el juicio no tardaría. Sabía que el diluvio se preparaba como respuesta a la violencia. Sabía que los vigilantes y sus hijos no escaparían de la sentencia. Pero hasta que ese día llegara, la tierra gemía. Cada noche era más pesada, cada aurora más sombría. Era como si el propio mundo esperara el momento en que la justicia descendería sobre él como aguas caudalosas. Y así, la corrupción se extendía, hasta que no quedaba parte de la tierra que no estuviera manchada. El mal, que había comenzado como deseo secreto, ahora dominaba todo. El velo entre cielo y tierra había sido rasgado, y la creación entera clamaba por restauración. La tierra gemía bajo el peso de la corrupción, pero no todas las voces se callaron ante el mal. Aún había quienes permanecían fieles, pequeños en número, frágiles a los ojos del mundo, pero firmes en su devoción. Eran los justos, hombres y mujeres que aún rodeados por la violencia, no doblaron sus rodillas ante los ídolos, ni se dejaron seducir por los secretos prohibidos de los vigilantes. Por la noche, cuando los gigantes recorrían los valles y el sonido de sus pasos hacía temblar las colinas, esos pocos se escondían en cuevas y levantaban sus manos al cielo. Sus oraciones eran llantos mezclados con esperanza, palabras quebradas por el miedo, pero llenas de fe. Señor, no nos abandones. Tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que diste aliento al hombre, mira la violencia que cubre el mundo. Ve la sangre inocente que clama desde el suelo. ¿Hasta cuándo, oh Altísimo, permanecerás en silencio? Esas voces subían como incienso delante del trono de Dios. Cada lágrima era recogida, cada clamor era escuchado. Los ángeles fieles llevaban esos registros al Altísimo, y todo el cielo se movía con compasión, porque aunque la tierra estuviera sumergida en tinieblas, aún había pequeñas luces que brillaban, como estrellas en medio de la noche. El contraste era doloroso. Mientras muchos se inclinaban ante los Nefilim, reverenciando su fuerza como si fueran dioses, los justos se postraban ante lo invisible. Mientras multitudes seguían encantamientos e idolatrías, esos pocos continuaban levantando el nombre del Creador. Mientras la mayoría cubría sus ojos con vanidad y sus manos con violencia, ellos permanecían con corazones quebrantados y rodillas dobladas. El clamor de los justos no era solo por sí mismos. Intercedían por los hijos, por las familias, por los campos devastados,
por los inocentes aplastados por la fuerza de los gigantes. Sus palabras cargaban el dolor de toda la creación, como si hablaran en nombre de la propia tierra herida. Señor, ve lo que ocurre delante de tus ojos. Las obras de tu creación están siendo corrompidas. No permitas que la violencia prevalezca. Enoc estaba entre ellos. Su vida era un testimonio de devoción constante. Él caminaba con Dios, y sus pies parecían tocar la tierra sin pertenecer a ella. Cuando oraba, sus palabras eran como ríos que encontraban camino hasta el corazón del Altísimo. No solo clamaba por justicia, sino que también entregaba su vida como puente entre el cielo y la tierra. Hubo noches en que los justos se reunían en secreto, apartados de los ojos de los vigilantes y de los gigantes. Cantaban cánticos antiguos, recordaban las historias del jardín perdido, recordaban la promesa de que Dios no abandonaría la obra de sus manos. Esas reuniones eran pequeñas llamas en medio del viento, pero era en ellas donde la esperanza se mantenía viva. Y el cielo no permaneció sordo. Hubo un momento en que los clamores rompieron el silencio como trueno. Los ángeles fieles se presentaron delante del trono del Altísimo, trayendo los registros de la violencia y las lágrimas de los inocentes. Y el Señor, en su justicia, decidió actuar. Las palabras salieron del trono eterno como ríos de fuego. El juicio está preparado. Los vigilantes, que dejaron su morada, serán lanzados en prisiones profundas. Los gigantes, frutos de su rebelión, serán destruidos, y la tierra será lavada de la violencia por la fuerza de las aguas. Porque yo soy el Señor, y no permitiré que la injusticia permanezca para siempre. Pero antes de que el juicio viniera, era necesario levantar un mensajero, alguien que hablara no solo a los hombres, sino también a los ángeles caídos, alguien que fuera testigo de las visiones del cielo y de la sentencia divina. Ese alguien sería Enoc. Mientras los justos clamaban y el cielo respondía, el hombre que caminaba con Dios fue llamado a subir más alto, a atravesar portales que ningún otro mortal había cruzado. Su vida de oración se convertiría no solo en devoción, sino también en misión. Él sería la voz de la justicia ante los rebeldes, el anunciador de la sentencia que se aproximaba. Pero antes de que esa misión fuera entregada, los clamores de los justos seguían subiendo, como olas incesantes. Cada lágrima derramada, cada voz levantada en medio de la noche, era como golpe contra las tinieblas, porque aun cuando el mal parecía triunfar, había quienes creían, y fue ese clamor, insistente y sincero, lo que movió el corazón de Dios. No fueron las fuerzas de los hombres, ni la arrogancia de los gigantes, ni los encantamientos de los vigilantes los que prevalecieron. Fueron las oraciones de los pequeños, de los quebrantados, de los que se escondían en cuevas, pero no dejaban de levantar los ojos al cielo. El mundo estaba corrompido, pero las voces de los justos recordaban que la esperanza aún no había sido apagada. Mientras la tierra se llenaba de violencia y los justos clamaban en secreto, había un hombre que caminaba en medio del caos con pasos diferentes. Su nombre era Enoc. No era el más fuerte entre los hombres, ni el más sabio a los ojos de la tierra. No gobernaba sobre pueblos, ni blandía espadas de hierro, pero llevaba algo que los gigantes jamás podrían comprender. Él andaba con Dios. Su vida estaba marcada por la simplicidad y la devoción. Cuando el sol se levantaba, Enoc alzaba sus ojos al cielo y agradecía por el aliento que le había sido dado. Cuando la noche caía y las estrellas se encendían, su corazón se llenaba de reverencia, no para adorarlas como hacían muchos, sino para recordarse de aquel que las había creado. Mientras otros buscaban vanidad, poder o encantamientos, Enoc buscaba solo el rostro del Altísimo, y fue esa búsqueda constante la que lo separó en medio de la corrupción. Mientras los hombres se rendían a las enseñanzas de los vigilantes, él rechazaba los secretos prohibidos. Mientras multitudes temían a los Nefilim y se inclinaban ante ellos como señores, Enoc se mantenía firme en su fe, recordando que solo el Creador era digno de adoración. Su vida silenciosa era como una antorcha en medio de las tinieblas, y su fidelidad subía delante de Dios como aroma agradable. Hubo noches en que Enoc caminaba solo por los valles, y parecía conversar con el viento. Sus labios se movían en oraciones continuas, y los ángeles fieles se alegraban al escucharlo. A cada paso, su comunión se profundizaba,
hasta que ya no era posible distinguir dónde terminaba la vida del hombre y dónde comenzaba el reflejo del cielo. Fue entonces cuando el Altísimo decidió llamarlo, no como se llama a un siervo cualquiera, sino como se llama a un amigo íntimo. La invitación no vino en voz de trueno, sino en silencio profundo que invadió su corazón. Aquella noche, Enoc fue tomado por visiones. El velo que separaba la tierra del cielo se abrió delante de él, y vio cosas que ningún otro hombre había contemplado. Fue conducido por ángeles de luz a portales elevados. Vio ríos de fuego que fluían del trono eterno. Vio cámaras celestiales donde el tiempo no tenía poder. Vio los ejércitos del Altísimo en su gloria. Y oyó una voz que resonaba como muchas aguas. Enoc, hijo de los hombres, levántate. Tú serás mi testigo. Tú dirás a los rebeldes lo que está escrito contra ellos. Tú proclamarás a los justos que el juicio vendrá, pero que yo soy fiel para salvar a los que confían en mí. El corazón de Enoc tembló. Él que siempre se había considerado pequeño, ahora era escogido como mensajero de cosas grandiosas. Pero no hubo miedo en su respuesta, solo obediencia, pues aquel que anda con Dios no necesita más certezas que su presencia. Mientras el mundo se corrompía, Enoc empezó a recibir revelaciones cada vez más profundas. Los cielos se abrían delante de él como un libro, y los misterios le eran mostrados, el destino de los ángeles caídos, la ruina de los gigantes, la purificación de la tierra, y hasta los secretos del tiempo futuro, cuando el mismo Hijo del Hombre vendría para juzgar a vivos y muertos. Sus días en la tierra se convirtieron en testimonio. La gente lo veía caminar y sabía que había algo diferente. Su voz cuando hablaba traía un peso que no era humano. Los vigilantes, al oír su nombre, se estremecían, porque sabían que Dios lo había escogido para anunciar su sentencia. Y los justos encontraban esperanza al saber que Enoc era prueba de que el Altísimo aún estaba presente, incluso en medio de las tinieblas. La elección de Enoc no fue casualidad. Él representaba el puente entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad del polvo y la gloria eterna. Su vida era señal de que la fidelidad aún podía florecer en medio de la corrupción, y su voz sería el hilo conductor de la justicia que se acercaba. Los hombres no comprendían totalmente su llamado. Algunos lo despreciaban, otros lo escuchaban con temor. Pero Enoc no buscaba aplausos ni reconocimiento. Él solo caminaba con Dios, y eso le bastaba. A cada revelación, su alma se llenaba de paz y de temblor al mismo tiempo. Paz, por saber que no estaba solo. Temblor, por conocer la gravedad del juicio que vendría. Y fue así como el llamado de Enoc se afirmó, no como un título terrenal, sino como misión eterna. Él sería el profeta de lo invisible, la voz que anunciaría a los rebeldes que su caída no quedaría impune, y que proclamaría a los fieles que la justicia del Señor estaba a las puertas. Toda la tierra parecía más oscura, pero Enoc brillaba como llama solitaria, y en el silencio de sus caminatas, él sabía, no caminaba solo por sí mismo, caminaba por toda la humanidad, como testigo de que aún había esperanza. Enoc caminaba con Dios, pero cierta noche su paso lo llevó más allá de la propia tierra. Fue como atravesar un umbral invisible. El mundo alrededor enmudeció, el aire se volvió ligero como la luz, y delante de sus ojos se alzó un portal que ningún otro hombre había visto. Estaba hecho de fuego y cristal, como si llamas danzaran dentro de una piedra transparente. Enoc no retrocedió, solo siguió, conducido por manos que no eran humanas. Al atravesar el portal, fue tomado por una visión que excedía cualquier lenguaje de la tierra. Vio cielos sobre cielos, capas de luz que se desplegaban como velos infinitos. Cada plano revelaba una gloria diferente. Ríos de fuego que fluían como corrientes vivas, estrellas que cantaban en coro, criaturas majestuosas que resplandecían delante del trono eterno. El tiempo no existía allí, no había ayer ni mañana, solo la eternidad palpitando como un corazón infinito. Ángeles de luz lo conducían por los corredores celestiales. Sus voces eran como melodías suaves, pero también como truenos contenidos. Ellos mostraron a Enoc los salones donde el destino de los hombres estaba registrado, libros que se abrían solos, revelando cada acto de la humanidad. Vio páginas manchadas de sangre,
otras escritas con lágrimas, otras aún brillando como oro puro, guardando las obras de los justos. Fue entonces llevado delante del trono, una visión tan grandiosa que sus ojos apenas podían soportar. El trono estaba rodeado por fuego vivo, y de él fluían ríos de luz que iluminaban todo el cosmos. Alrededor, miríadas de ángeles cantaban sin cesar, y cada nota era como ola que recorría toda la creación. En el centro el Altísimo, invisible y aún así presente en todo, sostenía el universo con un gesto silencioso. Enoc cayó con el rostro en tierra, temblando, pero la voz que oyó era al mismo tiempo suave e irresistible. Levántate, hijo de los hombres, porque a ti te fueron dadas visiones que muchos desearon ver y no pudieron. Tú serás mi testigo. Y entonces comenzó a ver el destino de los vigilantes. Fue conducido a un abismo profundo, envuelto en tinieblas más densas que cualquier noche de la tierra. Allí, grilletes llameantes aguardaban a los ángeles rebeldes. Sus formas aún brillaban con vestigios de gloria, pero estaban deformadas por el orgullo y el deseo prohibido. Ellos clamaban, pero sus voces eran como ecos sofocados dentro de la oscuridad. Estos son los que abandonaron su morada, dijo el ángel que lo guiaba. Ellos quebraron el pacto con el Altísimo, se unieron a las hijas de los hombres y generaron corrupción. Su destino es la prisión eterna, hasta el día del gran juicio. El corazón de Enoc se apretó, recordó la tierra, a los hombres engañados, a las mujeres seducidas, a los gigantes que devastaban los campos. Ahora veía que nada de aquello quedaría impune. El juicio estaba preparado, y las tinieblas serían el fin de los que habían traído tinieblas al mundo. Después, fue llevado a contemplar a los gigantes, los Nefilim. Los vio devorando todo, luchando entre sí como fieras, esparciendo terror. Pero también vio su caída. Serían destruidos por la espada unos de otros, consumidos por su propia violencia. Su memoria sería maldición, y sus espíritus, al morir, vagarían por la tierra como sombras inquietas, sin descanso. Las visiones no pararon allí. Enoc fue conducido aún más alto, y vio el futuro distante, cuando el Hijo del Hombre vendría en gloria para juzgar. Vio montañas derritiéndose delante de su presencia, reyes y poderosos inclinándose, justos siendo exaltados, y toda injusticia siendo consumida como paja al fuego. Vio que el Altísimo había preparado no solo el juicio, sino también la restauración. Enoc lloró al contemplar todo eso. Lloró por los hombres engañados, por los inocentes aplastados, por los niños que sufrían bajo el peso de los gigantes. Pero también lloró de alegría, porque vio que la justicia no fallaría. El Señor había escrito el fin desde el principio, y ningún poder podría cambiar su palabra. Cuando regresó de sus visiones, Enoc ya no era el mismo. Sus ojos llevaban reflejos del cielo, y su voz, cuando hablaba, traía un peso que no venía de la tierra. Él sabía el destino de los vigilantes, conocía la ruina de los gigantes, y llevaba en su corazón la esperanza de la restauración. Los hombres lo escuchaban con temor. Algunos se burlaban, otros se quebrantaban, pero nadie permanecía indiferente, porque en Enoc había algo que trascendía la humanidad. Él era testigo de lo invisible, y así su vida se convirtió en mensaje, su caminar en profecía. Cada paso que daba era como recordatorio de que Dios aún estaba presente, de que la justicia estaba en camino, y de que nada de lo que había sido corrompido quedaría sin respuesta. Las visiones de Enoc no fueron solo revelaciones para él, sino señales para todos los que aún buscaban esperanza, porque al contemplar el cielo, se convirtió en puente entre lo eterno y lo efímero, entre la promesa y el cumplimiento. Y así, el hombre que andaba con Dios pasó a llevar en sí no solo la fidelidad de su vida, sino también el peso de la eternidad. Las visiones que Enoc había recibido no eran solo para contemplación, eran para proclamación. El Altísimo lo había escogido no solo para ver, sino para ser voz. Y esa voz no se alzaría entre hombres únicamente, sino delante de los mismos ángeles rebeldes. Cierta noche, cuando Enoc caminaba en silencio por los valles, los ángeles fieles lo rodearon. Sus presencias eran como llamas que no quemaban,
como viento que no podía atraparse. Uno de ellos habló: «Hombre de la tierra, escogido del Altísimo, prepárate, pues tú serás mensajero de una sentencia que debe ser llevada a los vigilantes». Ellos quebraron el pacto, se unieron a las hijas de los hombres, esparcieron corrupción y violencia. Ahora oirán de tu boca el juicio eterno. Enoc tembló. ¿Cómo podría él, hecho de polvo y aliento, alzar su voz delante de aquellos que eran de fuego y viento? Pero los ángeles lo sostuvieron. No temas, tú no hablarás de ti mismo, tu boca será instrumento del Señor. Tu voz será el recordatorio de que nada escapa a la mirada del Altísimo. Entonces, en espíritu, fue conducido al lugar donde los vigilantes se reunían. Ya no era la montaña del pacto, sino un valle profundo, envuelto en sombras, donde se escondían de la luz. Allí estaban ellos, majestuosos aún en apariencia, pero con ojos cargados de inquietud. Sus corazones sabían que habían cruzado un límite sin retorno. Cuando Enoc surgió entre ellos, hubo espanto. Los ángeles caídos, acostumbrados a despreciar a los hombres, guardaron silencio delante de aquel mortal que se acercaba con pasos firmes. Su presencia no era grandiosa, pero había en él algo más terrible que cualquier espada: el peso de la palabra de Dios. Él alzó los ojos y habló. Su voz no era suya, sino como eco del mismo trono. Vosotros, vigilantes, fuisteis puestos como guardianes sobre los hijos de los hombres. Vuestra misión era vigilar, proteger, conducir en silencio. Pero quebrasteis el límite, tomasteis para vosotros esposas entre las hijas de los hombres, y de ellas nacieron gigantes que devastaron la tierra. Enseñasteis secretos prohibidos, revelasteis artes que no os pertenecían, corrompisteis la inocencia con encantamientos y vanidades. Por vuestra causa, la violencia llenó el mundo, y los clamores de los justos llegaron hasta el Altísimo. Las palabras descendían como cuchillas. Los vigilantes bajaron sus rostros. Algunos intentaron justificarse, pero sus voces sonaban como viento inútil. Otros lloraban en silencio, sabiendo que lo que había sido hecho no podía deshacerse. Enoc continuó: vosotros pedisteis a mí que intercediera por vosotros delante del trono, que rogara misericordia al Señor. Pero vuestra súplica no será escuchada. El juicio ha sido decretado, y no hay retorno. Vuestras esposas verán la muerte de vuestros hijos. Los gigantes que engendrasteis caerán por la espada unos de otros, y su sangre llenará los valles. Sus espíritus, al morir, vagarán por la tierra como sombras inquietas, atormentando a los hombres hasta el fin de los tiempos. Y vosotros, vigilantes, seréis lanzados en abismos de tinieblas. Prisiones fueron preparadas para vosotros, cadenas de fuego os aguardan. Allí permaneceréis hasta el gran día, cuando seréis juzgados y lanzados para siempre en el lago ardiente. Nunca más subiréis al cielo, nunca más veréis el rostro del Altísimo, porque vuestra rebelión fue completa, y vuestra sentencia es eterna. El valle tembló, el silencio que siguió era pesado como piedra. Los vigilantes sabían que era verdad. Sus decisiones habían sellado sus destinos. El juramento que habían hecho en la montaña ahora era su propia prisión. Algunos se postraron delante de Enoc, no en adoración, sino en desesperación. Sus voces clamaban: intercede por nosotros, Hijo de la tierra. Pide al Señor que nos perdone, no nos dejes en las tinieblas. Pero Enoc respondió: no soy yo quien habla, sino el Señor. Y él ya decidió: no hay súplica que revierta el decreto. Vuestra hora pasó. Las lágrimas de los vigilantes corrieron como ríos. Ellos, que habían descendido a la tierra por deseo, ahora eran prisioneros de su propia rebelión. No había vuelta atrás. Sus alas espirituales estaban manchadas, su gloria apagada. Lo que antes eran guardianes, ahora eran condenados. Y Enoc, tras proclamar la sentencia, fue retirado de allí por los ángeles fieles. Su corazón temblaba, no por miedo, sino por el peso de la justicia que había pronunciado. Él sabía que no había hablado por sí mismo, era solo mensajero de un juicio que ya estaba escrito en los cielos desde la eternidad. Al regresar, su vida jamás sería la misma. Los hombres lo veían, y percibían que sus ojos llevaban algo que no era humano. Los justos encontraban en él esperanza, pues sabían que el Altísimo veía y actuaba. Los impíos temían su presencia,
pues sus palabras recordaban que nada quedaría impune. Los vigilantes, por su parte, jamás olvidarían aquella noche. La sentencia de Enoc resonaba en sus oídos como trueno incesante. Ya no había más engaño posible, su caída era definitiva, y la tierra, junto con ellos, aguardaba el juicio inminente. El tiempo pasó, pero Enoc no envejecía como los demás hombres. Su vida estaba marcada por una diferencia que todos notaban, aunque pocos comprendían. Él no buscaba los secretos de los vigilantes, no se dejaba seducir por las armas de hierro, ni se encantaba con las joyas y adornos que corrompían tantos corazones. Su alegría era caminar en silencio, conversar con Dios, dejar que su corazón reposara en el Altísimo. Mientras los hombres se agitaban en guerras, mientras los gigantes devastaban los campos, Enoc andaba entre ellos con una serenidad que parecía no pertenecer a este mundo. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de peso. Cuando hablaba, era como si el cielo se inclinara para escuchar. Cuando oraba, era como si el mismo viento se detuviera para acompañarlo. Los que convivían con él decían, «Este hombre no es como nosotros. Sus ojos ven más de lo que podemos ver, sus oídos escuchan más de lo que podemos oír. Él camina con nosotros, pero no pertenece enteramente a la tierra». Y de hecho, no pertenecía. El llamado de Enoc había sido diferente desde el principio. Había sido escogido no solo para testificar, sino para ser ejemplo vivo de que el hombre puede andar en comunión plena con el Creador, incluso en medio del caos. Cierta mañana, Enoc se levantó como lo hacía todos los días. El sol apenas había surgido, y el rocío aún descansaba sobre las hojas. Caminó hasta los valles, donde acostumbraba orar. Algunos lo vieron partir, pero nadie lo vería regresar. Mientras sus pasos avanzaban, el mundo alrededor comenzó a enmudecer. Los pájaros dejaron de cantar, el viento cesó, incluso las aguas de los ríos parecían esperar. Entonces algo invisible, pero irresistible, lo envolvió. Era como si una mano poderosa y suave al mismo tiempo lo elevara de la tierra. Enoc sintió el peso del polvo desaparecer de sus hombros. Su cuerpo ya no estaba limitado por la fragilidad humana. Sus ojos se abrieron para ver lo que antes solo en visiones había contemplado. El cielo se abrió delante de él, no como sueño, sino como realidad viva. Y antes de que alguien pudiera comprender, Enoc ya no estaba entre los hombres. La noticia se difundió rápidamente. Enoc desapareció. No murió como los demás, no volvió a casa. Él fue tomado por Dios. Unos se maravillaban, otros temían. Algunos decían que el Señor lo había librado de la violencia que cubría la tierra. Otros creían que había sido llamado para no volver jamás a ver la corrupción del mundo. Los justos lloraron, no de desesperación, sino de reverencia. Sabían que Enoc había sido recibido por el Altísimo como amigo íntimo. Su ausencia era también esperanza. Si un hombre pudo ser tomado por Dios, entonces la comunión con el Creador aún era posible. Los impíos, sin embargo, se estremecieron, pues la desaparición de Enoc era señal de que sus palabras eran verdaderas. Él no había sido solo profeta de amenazas, sino testigo de realidades invisibles. Si Dios lo había llevado, entonces el juicio que anunciaba ciertamente vendría. El silencio de su ausencia era pesado. No había cuerpo que enterrar, no había tumba que visitar, solo el eco de su vida, que se había convertido en testimonio eterno. El hombre que andaba con Dios ahora estaba con él para siempre, y en los cielos, Enoc fue recibido como hijo y mensajero fiel. Su caminata había terminado, pero su misión no. Allí, delante del trono eterno, aguardaría el día en que todas las cosas serían juzgadas, pues su vida, su ausencia y su voz permanecerían como recuerdo para generaciones. En la tierra, su desaparición se convirtió en misterio. Algunos contaban historias de que lo vieron ser envuelto por luces, otros decían haber oído voces celestiales en el momento en que desapareció, pero nadie sabía con certeza. Solo una cosa era innegable: Enoc ya no estaba, y así, su vida terminó sin terminar. No hubo muerte, no hubo sepultura, solo la certeza de que el Altísimo había tomado para sí a aquel que le había sido fiel. Mientras los gigantes aún rugían, mientras los vigilantes aún esparcían su corrupción, quedaba un recuerdo que permanecía, un hombre hecho de polvo,
había sido capaz de andar tan cerca de Dios que fue llevado sin probar la muerte. Eso era señal, advertencia y esperanza. Advertencia, porque mostraba que el juicio estaba próximo y que nadie podría escapar si continuaba en la corrupción. Esperanza, porque revelaba que la comunión con el Creador era posible, incluso en tiempos de tinieblas. Señal, porque anticipaba lo que un día sería la victoria final sobre la muerte. Y así, la desaparición de Enoc quedó grabada como misterio eterno. Para los justos, era consuelo; para los rebeldes, era temor; para toda la humanidad, era recuerdo de que el Altísimo gobierna sobre la vida y sobre la muerte, y que aquellos que andan con él jamás son olvidados. Enoc había desaparecido. Su ausencia flotaba sobre la tierra como un silencio que nadie sabía explicar. Pero aunque su cuerpo ya no se veía entre los hombres, algo de él permaneció: las palabras. Antes de ser tomado, Enoc había dejado escritos testimonios de sus visiones y revelaciones. No eran simples consejos o historias comunes, eran registros de lo invisible, relatos de viajes celestiales, descripciones del juicio que vendría sobre los ángeles rebeldes y sobre los hombres corrompidos. Esas palabras, reunidas en rollos, pasaron a ser guardadas como tesoro secreto. Pocos tenían acceso a ellas, pues su contenido era demasiado pesado para ser leído con ligereza. Quien abría aquellas páginas sentía estremecer su corazón. Allí estaban descritos los nombres de los vigilantes, las obras de los gigantes, los secretos del cielo, el destino de las estrellas, el juicio preparado para el mundo. Los hombres sencillos que oían hablar de esos escritos temían. Decían que leer tales palabras era como tocar el fuego. Otros, movidos por curiosidad, procuraban esconderlos, como si pudieran robar para sí la llama del cielo. Pero muchos que se acercaron sin reverencia fueron consumidos por el peso de sus líneas, como si el mismo papel llevara una fuerza viva. El libro de Enoc circulaba en silencio. No se leía en plazas, ni se proclamaba en asambleas. Era pasado en secreto, de padre a hijo, de justo a justo, como quien entrega una llave que puede abrir tanto la luz como la sombra. En sus páginas, los hombres encontraban explicaciones para los días en que vivían. Allí estaba escrito cómo los vigilantes habían descendido, cómo habían enseñado secretos prohibidos, cómo la tierra se había llenado de sangre y violencia. Pero también estaba escrito su fin: prisiones eternas, tinieblas sin retorno, destrucción de su descendencia. Y en medio de esas terribles revelaciones, había también esperanza. Porque Enoc no hablaba solo de juicio, sino también de restauración. Él describía un tiempo en que el Altísimo enviaría al Hijo del Hombre para juzgar con justicia, para limpiar la tierra de la corrupción, para levantar a los justos y borrar toda lágrima. Las palabras de Enoc eran, al mismo tiempo, herida y cura. Herida, porque revelaban la profundidad del mal; cura, porque anunciaban que el mal no tendría la última palabra. Por eso, muchos líderes comenzaron a temer el libro, no solo porque exponía a los vigilantes y sus secretos, sino porque revelaba verdades que podían sacudir tronos e ídolos. Había en él una fuerza que ni reyes, ni sacerdotes, ni poderosos podían controlar. A lo largo de los siglos, los escritos de Enoc serían escondidos, rechazados, prohibidos. Algunos decían: estas palabras son demasiado peligrosas para ser leídas. Otros murmuraban: no pertenecen al pueblo, sino solo a los sabios. Así, el libro pasó a ser visto como obra prohibida, un secreto guardado entre sombras. Pero aun oculto, nunca desapareció. Siempre había un justo, en algún lugar, guardando sus páginas como llama escondida. Siempre había alguien que en silencio abría el rollo y leía sus palabras a la luz de una lámpara, temblando ante cada línea. Y era como si Enoc aún estuviera entre ellos, hablando a través de las letras, recordándoles que Dios ve, que nada escapa a su mirada, que el juicio es cierto y que la esperanza no muere. La tierra, corrompida por la presencia de los Nefilim y por la vanidad de los hombres, aún cargaba en sí ese testimonio. Las palabras de Enoc quedaron como espada invisible, cortando generaciones, resonando a través de los siglos, susurrando al oído de los que tenían valor de escuchar. El Altísimo reina, el juicio está escrito,
el fin vendrá. Y así, incluso después de su desaparición, Enoc no dejó de caminar entre los hombres. Su cuerpo había sido tomado, pero su voz permanecía en los escritos. Voz que no podía ser silenciada, incluso cuando era prohibida. Voz que desafiaba el olvido. Voz que atravesaba el tiempo como viento eterno. Las palabras de Enoc permanecieron como llama escondida. Después de su partida, los rollos que contenían sus visiones y profecías fueron guardados en secreto. Había temor en torno a ellos, porque no eran solo escritos comunes, cargaban el peso de revelaciones celestiales, y muchos que los leían sentían como si el mismo cielo los estuviera juzgando. Con el pasar de las generaciones, el mundo fue intentando borrar la memoria de Enoc. Los gigantes cayeron, los vigilantes fueron aprisionados, y los hombres volvieron a construir sus propios caminos. Pero los rollos permanecieron, circulando en silencio entre pocos. Algunos guardaban copias escondidas en cuevas, otros las leían en noches oscuras, iluminados solo por la llama de una lámpara. Pero los líderes religiosos comenzaron a rechazarlos. Temían el contenido, decían que era demasiado peligroso, que revelaba secretos que el pueblo común no debía conocer. Otros afirmaban que las visiones eran perturbadoras, que el libro traía más miedo que consuelo, más sombras que luz. Así, poco a poco, los escritos de Enoc fueron siendo dejados de lado, hasta que muchos creyeron que habían desaparecido. Durante siglos, reinó el silencio. El libro de Enoc dejó de ser leído en las asambleas, dejó de ser copiado en pergaminos. Solo ecos de sus palabras sobrevivieron, mencionados en tradiciones, en murmullos, en citas veladas. El mundo parecía decidido a enterrarlo en el polvo del olvido. Pero el olvido nunca fue completo. En algunos rincones distantes, en comunidades aisladas, las palabras aún vivían, guardadas como secreto, repetidas en voz baja, permanecían como brasas bajo cenizas, listas para reavivarse cuando llegara el tiempo. Y ese tiempo llegó, miles de años después, cuando muchos ya ni siquiera creían que el libro existiera. Fragmentos comenzaron a surgir. En cuevas olvidadas, manuscritos fueron encontrados, preservados por el silencio de las piedras. Palabras que habían sido ocultadas por siglos volvieron a respirar delante de los ojos de los hombres. El redescubrimiento causó asombro. Aquello que había sido llamado leyenda estaba allí, grabado en pergaminos antiguos, testimoniando no solo la fe de un hombre, sino los secretos de eras pasadas. Eran palabras que hablaban de ángeles caídos, de gigantes, de juicios y promesas. Palabras que resonaban verdades ya mencionadas en otros textos sagrados, pero que aquí estaban descritas con una claridad perturbadora. Algunos estudiosos se maravillaron. Decían, aquí están respuestas para misterios antiguos. Aquí está el puente entre lo que oímos y lo que nunca entendimos. Otros, sin embargo, temieron. Decían, estas palabras son peligrosas. Si perturbaban a los antiguos, también perturbarán a los de hoy. No deben ser leídas sin cautela. Y así, el libro de Enoc volvió a estar rodeado de sombras. Algunos lo exaltaban como revelación olvidada, otros lo rechazaban como engaño o herejía. Pero una cosa era cierta, ya no podía ser ignorado. El silencio que lo envolviera por siglos había sido quebrado, y con él volvió también el fascino. Hombres y mujeres comenzaron a leerlo nuevamente, a reflexionar sobre sus visiones, a comparar sus palabras con otros escritos antiguos. Unos buscaban sabiduría, otros solo curiosidad, pero todos de algún modo eran tocados por el misterio que el libro cargaba. Era como si Enoc, incluso después de milenios, aún hablara. Su voz atravesaba el tiempo, recordando a la humanidad que hay cosas más grandes de lo que los ojos pueden ver, que hay juicios preparados más allá del alcance de la historia, y que ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. El libro más prohibido de la Biblia había vuelto a la luz, no para ser leído con ligereza, sino para recordar que lo invisible continúa vigilando lo visible, que lo eterno continúa dialogando con lo efímero. El silencio había sido quebrado, y el redescubrimiento solo reavivaba la pregunta que resonaba desde el principio. ¿Por qué estas palabras fueron ocultadas? ¿Qué en ellas incomodaba tanto a los poderosos? Y hasta hoy, quien se inclina sobre el libro de Enoc
siente lo mismo que sintieron los antiguos: fascinación, temor, curiosidad. Porque en él está grabada la memoria de un hombre que caminó con Dios, fue tomado sin probar la muerte, y dejó como legado palabras que el tiempo intentó enterrar, pero que la eternidad insistió en preservar. La historia del libro más prohibido de la Biblia atravesó eras como un susurro terco, del hombre que caminó con Dios y desapareció sin conocer la muerte. Quedaron páginas cargadas de visiones, advertencias y promesas. Fueron rechazadas, escondidas, silenciadas. Fueron temidas por los poderosos, olvidadas por muchos, pero nunca borradas. Porque lo que nace de la eternidad no puede ser destruido por el tiempo. A lo largo de este recorrido, vimos ángeles que descendieron y quebraron sus límites, hombres seducidos por secretos prohibidos, gigantes que caminaron sobre la tierra, esparciendo violencia. Vimos lágrimas de los justos subiendo al cielo, clamores que movieron el corazón del Altísimo. Vimos a Enoc, elegido en medio del caos, llevado para contemplar los portales del infinito, para anunciar a los rebeldes su condena y para recordar a los fieles que la justicia nunca falla. E incluso después de siglos de silencio, sus palabras regresaron. Volvieron como sombra y luz, como herida y cura, como advertencia y esperanza. Volvieron para recordar que hay realidades más grandes de lo que nuestros ojos alcanzan, que los cielos aún guardan secretos, y que ningún acto, por más escondido que esté, permanece oculto para siempre. Pero ahora, en este instante, no es necesario intentar descifrar todos los enigmas. No es necesario correr tras cada respuesta, ni perderse en cada misterio, porque el mensaje que atraviesa el tiempo es simple y profundo: el mal no tendrá la última palabra. La justicia vendrá, y el Creador, que vio la caída de los vigilantes y escuchó el clamor de los justos, sigue viendo y escuchando hoy. Enoc anduvo con Dios, y no fue hallado más. Tal vez esa sea la mayor lección. En un mundo corrompido, en medio de la violencia y la vanidad, todavía es posible caminar en la presencia del Altísimo. No importa cuánto intenten las tinieblas cubrir la tierra, siempre habrá espacio para quien elige andar en la luz. Y ese caminar, silencioso y fiel, puede conducirnos más allá de la muerte, hasta el mismo corazón de Dios. Por eso, al cerrar los ojos esta noche, permite que esta historia descanse en ti no como peso, sino como invitación. Invitación a confiar en que hay una mirada mayor vigilando la historia. Invitación a recordar que la justicia no duerme. Invitación a andar con Dios, incluso en los días en que todo parece perdido. Deja que la voz de Enoc resuene en tu corazón como un susurro suave. El Altísimo ve, el Altísimo gobierna, el Altísimo no abandona. Respira hondo, deja que la inquietud se disuelva. Imagínate caminando al lado de Enoc, por valles silenciosos, mirando al cielo estrellado, sabiendo que por encima de cada estrella hay un Dios que lo sostiene todo. Imagínate escuchando el viento como respuesta a tus oraciones, sintiendo que cada paso, por más pequeño, es visto y recordado. La tierra puede estar corrompida, pero dentro de ti aún hay espacio para la paz. Los vigilantes pueden haber caído, pero tú puedes permanecer en pie. Los gigantes pueden haber rugido, pero el silencio de Dios es siempre solo preparación para su voz. Ahora, cierra los ojos, permite que el peso de la historia se transforme en descanso. No es necesario temer, no es necesario cargar dudas. Solo descansa en la certeza de que el Creador está presente, así como estuvo con Enoc. Duerme en paz, porque incluso los secretos más oscuros de la Biblia, incluso los libros prohibidos y escondidos, siguen apuntando a la misma verdad. Hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas, y nada escapa a su mirada.